Observamos atónitos cómo el gobierno aplica el principio de adaptar la ley a sus intereses. Legislación a la carta. Este es mi objetivo, dice el presidente del gobierno. Alguien le advierte que eso no lo permite la ley. Pues cambiemos la ley, decide el presidente del gobierno. Adaptemos la norma a la necesidad y todo será legal. El fin justificando los medios y que luego en todo caso decida un tribunal constitucional más politizado que nunca para otorgarnos la razón y cubrir y revestir de constitucionalidad la decisión. Ejemplos recientes concretos no dejan resquicio a la duda, como intentar cambiar la ley orgánica del Poder Judicial o la ley de enjuiciamiento criminal para acotar, restringir o incluso extinguir las acusaciones populares, o para que los fiscales sean los que instruyan las causas judiciales sustituyendo a los jueces de instrucción, o para apartar a los jueces mediante disposición transitoria para que, por ejemplo, se deje de investigar a su mujer, a su hermano, al partido o al gobierno, o a sus socios parlamentarios, o los cambios en las reglas de mayoría del Senado, o la elección de los consejeros de Radio y Televisión Española. Ejemplos recientes de cambio de leyes o de intento de cambiar la ley para adaptar la norma a las necesidades políticas y personales. Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando Cabos, Juan de Dios Colmenero. Y recordemos cronológicamente, finales del año 2022, Pedro Sánchez necesitaba los votos de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts para sacar adelante los presupuestos generales del año 2023. Con Junqueras condenado, con Puigdemont huido de la justicia, en ese momento tenían problemas, y problemas graves con la justicia, sus interlocutores. ¿Qué hizo el gobierno? Pues cambió, suprimió del Código Penal el delito de sedición y rebajó el de malversación a cambio de los votos de aquellos que precisamente habían sido condenados o estaban procesados por los delitos de sedición o malversación. Siguiente ejemplo, Pedro Sánchez necesitaba los votos en la investidura tras las últimas elecciones de julio del año 2023 de la formación de Esquerra Republicana de Cataluña y los 7 diputados de Junts para ser investido presidente. ¿Qué hizo entonces el presidente del gobierno después de varias negociaciones fuera de España, en Suiza y en Bruselas? Adaptó las leyes españolas a sus intereses políticos y personales, ofreciendo una apariencia de legalidad. Aprobó una ley de amnistía para olvidar y hacer desaparecer los delitos cometidos por aquellos que intentaron proclamar la independencia de una parte del territorio nacional. Una ley de amnistía que antes de las elecciones el propio Pedro Sánchez consideraba inconstitucional. Ante el riesgo de que la justicia no aplicara o tuviera dificultad a la hora de aplicar esa ley, el gobierno modificó hasta 2 veces el texto e introdujo un artículo para blindarla dentro de otro decreto, un decreto completamente diferente, el de las medidas anticrisis, de la rebaja del IVA o de la gratuidad del transporte. Otro ejemplo, cuando el gobierno comprobaba que el Poder Judicial era algo que no terminaba de controlar, lo que hizo fue aprovechar el bloqueo del máximo órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, para modificar la ley. Primero a través de un decreto. El PSOE y Podemos impidieron al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramientos mientras estuvieran en funciones. Después, cuando necesitaban hacer algún nombramiento y que el Consejo General del Poder Judicial pudiera elegir a 2 magistrados del Tribunal Constitucional, los que le correspondían, y para lograr una mayoría acorde a sus intereses, impulsaron un nuevo cambio legal para esta vez sí permitirlo. Gracias a ello, Pedro Sánchez pudo colocar en el Tribunal Constitucional no solo a su presidente, Cándido Conde Pumpido, sino a un exministro, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, o a una asesora de Moncloa que trabajaba, que era la mano derecha
de Félix Bolaños. Cambiemos de institución, como el Senado. En el Senado, el Partido Popular, al que las urnas le otorgaron la mayoría absoluta, Sánchez decidía menoscabar la utilidad de la Cámara Alta en una de las pocas prerrogativas que aún tenía, la de vetar el techo de gasto de unos presupuestos. ¿Y cómo lo hizo? A través de una enmienda en otra ley, en la Ley de Paridad. La participación aquí del Senado era imprescindible, pero a través de esa enmienda en otra ley, el gobierno modificó esa función y esa capacidad de veto de la Cámara Alta. Otro ejemplo de adaptación de las leyes a intereses políticos particulares, esta especialmente llamativa. La exigencia histórica de Batasuna, de Bildu, de Otegi, del acercamiento primero y excarcelación después de los presos de ETA, incluidos por supuesto los condenados por delitos de sangre. Ya lo dijo Arnaldo Otegi, apoyamos a Sánchez porque nos está ayudando, nos está favoreciendo con los presos. Pues el gobierno coló de tapadillo en el Congreso de los Diputados una reforma legal para rebajar y cortar las penas de prisión para más de 40 etarras. Bildu llevaba tiempo pidiendo que se modificara la ley para que se conmutara las penas de los etarras de las condenas fuera de España, aunque fueran por delitos diferentes. Una exigencia de Bildu solicitada, una exigencia cumplida. El gobierno la coló dentro de una ley orgánica diferente sin que el resto de los grupos parlamentarios cayeran en la cuenta. Y penúltima, antes del intento de reforma procesal de la justicia, fue la del Consejo de Radiotelevisión Española, cambiar la ley vía decreto para modificar las mayorías necesarias a la hora de nombrar a los consejeros de Radiotelevisión Española. Ya no vale una mayoría reforzada. La aprobación y votación se produjo y no se interrumpió en pleno duelo por los fallecimientos de la Dana en Valencia y se cambiaron las mayorías para elegir a los consejeros de Radio Televisión Española. Que el fin justifique los medios y que si esos medios significa cambiar continuamente la ley para adaptarlo a sus necesidades, que así sea. Y esta es la fotografía sonora de la semana política. ¿Hay algún parámetro, hay algún antecedente en el que un presidente de gobierno democrático saque una ley para que su mujer o su hermano no puedan ser juzgados en nuestro país? ¿Para interrumpir los juicios que se están celebrando? ¿Es que hay algún antecedente como este en nuestro país? Habrá que referirse a la dictadura de Franco. Desde luego, un régimen democrático, jamás. Insisto, jamás. No creo, y voy a ser muy breve, que haya existido ninguna revelación de ningún secreto, a no ser aquella que desde el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, desde su director de gabinete, haciendo referencia y filtrando que existía una causa por delitos contra la hacienda pública y falsedad documental contra la pareja de la presidenta de Madrid. Estamos hablando de personas con nombre y apellidos, por eso ustedes le llaman a la ley, o al menos algunos medios de comunicación, la ley Begoña, ¿no? Estamos hablando de una ley hecha para personas concretas, con nombres y apellidos, y una ley hecha con nombres y apellidos es una ley tóxica, que está tensionando la democracia en nuestro país y la convivencia. Se pueda pensar lo que quiera. Sigo teniendo derechos como persona, los tengo como diputado, y estoy completamente convencido de mi inocencia. Igual que estoy completamente convencido de la cacería política, de la que simplemente no soy objeto. Soy un elemento, como digo muchas veces, desechable. El objetivo es el gobierno. El fiscal general del Estado y la cuadrilla de Fortuny deberían dimitir porque son un peligro para el Estado de Derecho. Y del mismo modo, el presidente del gobierno debería dimitir porque es un peligro para España. Y esto, salvando las distancias, porque no hay nada que ver ni entre presidentes, esto es un Watergate, la utilización de los poderes del Estado contra un rival político, por parte de un presidente que es un auténtico peligro para todos. Aquí el único Watergate, pero de pacotilla, es el del señor Rodríguez. Por cierto, Watergate supongo que mezclado con whisky de marca.
Ese es el del señor Rodríguez. Yo no diría que es un Watergate, sino un Whiskygate. Por lo tanto, que dé explicaciones. La semana pasada el señor Rodríguez compareció ante la justicia y es imposible seguir la cantidad de mentiras que dijo en sede judicial. Mire, yo creo que hace tiempo la política española ha entrado en un terreno de insultos y descalificaciones inaceptables. Y son mucho más inaceptables cuando provienen de un ministro. Si lo que estaba pretendiendo sugerir el señor Óscar López es que hay alguna persona que dedicándose a la política, como en este caso Miguel Ángel Rodríguez, tiene algún tipo de problemas con la adicción, lo que está demostrando el señor Óscar López es que es un irresponsable. Jugar con las adicciones, jugar con sugerir este tipo de cosas no es propio, no ya de un ministro, sino de una persona que se viste por los pies. A la cuestión de confianza, yo la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué? Porque, mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos. En este momento creo que es urgente devolverle a los ciudadanos la posibilidad de decidir cómo quieren ser gobernados en los próximos años. Esa es la propuesta del Partido Popular. Y el que quiera o el que acepte que esa propuesta es razonable, tiene las puertas abiertas del Partido Popular para conversar. Ahora bien, para cesiones que van en contra de la Constitución española y en contra del programa electoral que nos hemos comprometido a ejecutar, no es posible. Es nuestra seña de identidad hablar con los grupos parlamentarios, buscar acuerdos y buscar puntos de equilibrio con todas las fuerzas políticas que conforman el Parlamento, y estoy convencido, absolutamente convencido, de que mañana la Mesa del Congreso adoptará una decisión perfectamente fundamentada en derecho y conforme a la Constitución y al reglamento de la Cámara. Causas sobran, motivos sobran, votos faltan. ¿Qué hará Junts? Pregúntele usted a Junts qué es lo que puede hacer, lo que quiere hacer. ¿Qué harán otros partidos? Pregúntele usted también. Nosotros, sabe la Cámara que faltándonos 4 votos estamos dispuestos a presentar una moción de censura porque es urgente y es objetiva y es necesaria. Y no para asumir el poder, sino para devolver el poder a los ciudadanos y que puedan votar. Yo lo que tenía que explicar lo he explicado donde corresponde, por fin lo he podido explicar y ahora pues muy tranquilo y a esperar, y yo pues bastante satisfecho. ¿Siguen creyendo que las denuncias falsas no Lo que tenía que explicar ya les digo que ya lo he explicado. Ha sido muy duro revivirlo todo de nuevo, pero he contado la verdad y la verdad es que confío muchísimo en la justicia. Y esto es todo lo que tengo que decir. Cuando esté un poco más tranquila... Elisa, ¿qué pruebas vas a aportar? Perdona. Ya está. Las he aportado... Él dice que fue consciente. La declaración ante el juez de Íñigo Errejón, la política y los tribunales, la inestabilidad parlamentaria de la legislatura, la dependencia absoluta de Puigdemont, la cuestión de confianza, la moción de censura y el fiscal general del Estado. De todo ello seguiremos hablando en el próximo capítulo de Atando Cabos. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes, con Juan de Colmenero.